Buenas noches, yo soy Carlos Elizondo. Buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Y si usted está preocupado sobre su pensión, hoy tenemos al encargado de supervisar al sistema, Carlos Ramírez, para que nos cuente cómo están realmente los dilemas que como mexicano tenemos. Carlos Ramírez es el presidente de la Comisión Nacional del Sistema para el Ahorro del Retiro. Este sistema está cumpliendo ahora 18 años, así que ya tiene mayoría de edad. ¿Y cómo se ha portado usted respecto a sus contribuciones? ¿Qué tanto ha podido juntar más allá de lo que le obliga la ley? Y muchos otros dilemas que tenemos los mexicanos nos servirá para tener una mejor o peor pensión. Bienvenido, Carlos. Gracias, Carlos, Federico, por la invitación. Un retrato rápido. ¿Cuántos mexicanos tienen pensión? ¿Qué porcentaje de la población? ¿Y cuántos no tienen pensión? Porque creo que de ahí debemos de partir. Después entramos ya a los problemas de los que sí tienen pensión. Pero con un 60% de economía informal, ¿cuántos son los que tienen pensión en México? Mira, Federico, de los mexicanos que tienen hoy más de 65 años, aproximadamente 3 de cada 10 mexicanos tienen una pensión. Esas pensiones provienen de los viejos esquemas pensionarios, digamos, conocidos como reparto o de beneficio definido, es decir, en donde la pensión se definía de antemano con ciertos requisitos. Ahora bien, el sistema de cuentas individuales de las AFORES, conocido como el de las AFORES, tiene 53 millones de ahorradores, 2.5 billones de pesos ahorrados, 14% del Producto Interno Bruto, y ahí es donde tal vez tenemos que centrar nuestra atención. Solo 4 de cada 10 mexicanos están en el sistema contributivo haciéndolo de manera recurrente, y es ahí donde realmente concentramos los retos que se nos vienen por delante. Ahora, de esos que están en el sistema, los que no están contribuyendo regularmente, ¿qué les va a pasar con lo que ya contribuyeron? Los que ya tienen una cuenta individual, Carlos, esa cuenta, afortunadamente, y es una de las bondades del sistema, va a permanecer toda la vida generando rendimientos y hasta el momento de cumplir la edad de retiro, sea a los 60 o 65 años, podrán retirar la totalidad de los recursos, aun si no tienen suficiente para contratar una pensión. Pero lo que ahorraron, aunque sea una semana, 2 semanas o 10 o 20 años, se lo llevan totalmente ellos o su familia. ¿Y a partir de cuánto el gobierno te garantiza una pensión mínima? 24 años. 24 años de servicio, es decir, de una vida laboral promedio que va de los 20 a los 65, de 45 años, el Estado te exige 24 años de servicio para contribución. De contribución, exactamente. Ahora, corrígeme, el otro día leí un artículo de la OCDE en donde decían algo que me dejó verdaderamente descorazonado. Decían que para llegar al 70% de tu último sueldo, tú deberías empezar a ahorrar desde tu primer empleo, alrededor del 15% de tu ingreso. Sí. Por lo tanto, yo personalmente ya llegué tarde, pero además yo creo que muchos llegaron tarde. Ya llegamos tarde a la cita, pero digamos, el concepto en parte es que la sociedad no sabe que se está vejentando, o sea, no hablamos del envejecimiento, hablamos de adultos mayores que no deja de tener un sesgo medio de discriminación, ¿no? Los adultos mayores, pero no hablamos de que las personas que están trabajando que tienen 30, 40, 50 años deberían de estar guardando para su pensión. Sí, no hay una conciencia, diría, como que no es un tema de la sociedad, ¿no? Desafortunadamente, Federico, a pesar de que el sistema de pensiones de AFORES lleva 18 años operando, la realidad es que no hemos logrado que se vuelva uno de los temas de discusión centrales que tiene el país. Yo diría, el país se enfrenta a grandes retos, pero probablemente para las próximas 3 décadas sea uno de los 3 más importantes. Efectivamente, empezar tarde tiene costos. Es decir, uno tendría que empezar a trabajar y a partir de ese momento empezar a ahorrar entre el 13 y el 15% de su salario. Si gano básicamente 3,000 pesos, pues tengo que estar ahorrando 450 pesos al mes. Y muchos llegan tarde o simplemente no llegan. No llegan. Y la aritmética en esto es muy sencilla. Si no ahorramos esa cantidad, naturalmente tu pensión va a ser menor al 70%, que es, digamos, una métrica pues, que se reconoce como bastante buena. Sí, digna, es una pensión digna, ¿no? Pero como decía Federico, no lo vamos a alegrar porque el sistema tiene varios problemas. Uno es que no cotizan todo el tiempo que deberían, que lo mencionamos rápidamente, pero el otro es que el sistema de entrada está mal diseñado, porque si tú estás cotizando toda tu vida laboral y sientes que estás cumpliendo porque no has dejado de acumular en el sistema, no se está reteniendo suficiente y por definición nadie va a alcanzar eso. Efectivamente, Carlos. El sistema nació y sigue vigente ese mismo parámetro
con una contribución obligatoria del 6,5% del salario base de cotización, siendo que de antemano se sabe y se sabía en su momento que era insuficiente. Tal vez los creadores del sistema pensaron en su momento que, bueno, habría oportunidad de elevar esa contribución, ya sea con ahorro voluntario o eventualmente con un aumento de la contribución. No ha sido posible por condiciones financieras, económicas, políticas, sociales, la razón que sea, no hemos elevado nuestro ahorro, y el ahorro voluntario solo representa el 1% de todos estos 2.5 billones de pesos. Por tanto, casi nada. Entonces estamos ahorrando menos de lo que decimos. Y en los datos de Federico, ¿cuántos estarían hoy cumpliendo con ese 70% de posible retiro dado lo que han ahorrado? No. En este sistema, tal y como están las cosas, nadie se va a llevar una pensión del 70%, a excepción de una persona de muy bajos ingresos que haya cotizado una gran cantidad de tiempo, porque hay un elemento progresivo en el sistema en donde el gobierno le aporta más a una persona de menores ingresos, pero es inusual. Generalmente las personas de menores ingresos cotizan menos en el sistema. Menos recurrentemente. Menos recurrentemente. Entonces, pensiones del 70% este sistema, si no es a través del ahorro voluntario, simplemente no se van a dar. Estamos más o menos en promedio de 30, ¿no? Digamos, una persona que tiene ingresos arriba de 5 salarios y que contribuye suficiente tiempo, probablemente se estará llevando entre el 35 y el 40%. Pero hay un dicho judío que que me encanta, seguramente tú ya me lo has escuchado, es no desees las cosas demasiado porque se pueden convertir en realidad, ¿no? Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, cuánto aportan los trabajadores al IMSS o al ISSSTE, bueno, ninguna de estas dos instituciones reciben una aportación del 15% por parte del trabajador. No. Pero entre otras cosas, la crisis es porque también logramos algo de lo cual hablamos muy poco, y es que la esperanza de vida de los mexicanos es ya la esperanza de vida de un país desarrollado. Es decir, en 1950 era 54, 55 años, y ahorita rondamos los 78. Es decir, hay una crisis también de éxito, de la salud pública, etcétera. Y no hemos en paralelo establecido un concepto de avejentamiento digno. Correcto. Con la otra, los adultos mayores o las personas mayores de los 65 años, como no tienen esa red institucional, siguen aportando a la economía. Entonces traes el 83% de las personas que son adultos mayores están aportando a la economía y aportan a sus nietos, a sus hijos, a familiares, amigos, lo cual los hace productivos. No son improductivos, siguen siendo productivos, pero de nuevo la red social no está ahí para recibirlos en el momento en que ya no puedan seguir trabajando. Efectivamente. Ahora, acabas de mencionar dos temas muy importantes, Federico. La demografía ha sido una demografía que ha jugado a favor, digamos, de los mexicanos, y es un fenómeno global en donde el mundo está envejeciendo. ¿Qué está pasando en el mundo? Hay países que ante el fenómeno del envejecimiento poblacional están tomando decisiones para hacer frente a esa situación. Algunos países ya con el problema muy a la mano, como lo que está ocurriendo ahorita en Grecia, que en parte se origina de esto. Algunos otros países tomaron previsiones antes. Japón, por ejemplo, que es el país más envejecido hoy del planeta. La brecha entre la situación demográfica y las decisiones que se toman puede ser mayor o menor. Hay países que están tomando decisiones más activas, hay países que están simplemente posponiendo decisiones, y es ahí donde tal vez tenemos que hacer una reflexión en el país. Y como presidente de la CONSAR, que tienes la responsabilidad frente a los que van a retirar en 18, 20, 40 años, ¿qué estás proponiendo? Porque este sistema no parece sostenible, Carlos. Sí. Déjame ser muy claro en esto, Carlos. El sistema es sostenible desde la óptica financiera, desde la óptica de que tenemos hoy un gran motor de ahorro que antes no se tenía. Es un gran avance, pero no da, es decir, vamos a ser claros, si no hubiéramos hecho esto, hoy tendríamos una perspectiva de finanzas públicas como las de Grecia. Es decir, qué bueno que se hizo. Sí, es correcto. Pero ciertamente no es suficiente. Tenemos que replantearlo. Hay algunas medidas que han hecho solo el gobierno de la ciudad, de pensiones universales, pequeñas, pero universales. Eso no sé qué tanto ayuda al problema, pero entiendo que sobre todo habría que estar contribuyendo más. ¿Qué estás pensando hacer para poder lograr eso? Bueno, primero, en la parte voluntaria, estamos tomando algunas acciones para facilitar el ahorro voluntario de los 53 para subir millones. De este 1%. Para subir del 1%. Porque uno de los problemas que teníamos, no es el único, que explica ese nivel bajo de ahorro, es que era muy difícil contribuir en las AFORES adicional. Eso ya se resolvió. Ahora cualquier persona en la tienda de la esquina, en el 7-Eleven o en Telecom puede aportar una cantidad de manera recurrente. Ahora, no es suficiente. Déjame hacer una propaganda rápida. Aunque de repente hay malos años, malos semestres,
Yo que es que me considero sofisticadón para ahorrar. A veces mi mejor ahorro es el que hice voluntariamente en la Afore y no lo que metí en la bolsa, no sé qué. No ha sido malo el sistema. No, al contrario, ha pagado muy buenos rendimientos. No, la verdad es que México nunca había tenido una bolsa de ahorro del 14% del Pero PIB. no solo eso, O sea, para el ahorrador. Y eso fue cedillo, hay que reconocer. Para el ahorrador fue bueno, generó dinero. Sí, por supuesto. Se han pagado rendimientos de arriba del 6% en términos reales, es decir, ya descontando el efecto de la inflación, que son muy buenos. Entonces, el ahorro voluntario tiene ahora sí que su camino paralelo que hay que atender. Lo estamos atendiendo, aunque no es suficiente. Hay que tomar otras acciones, particularmente desde el ámbito fiscal y desde el ámbito de los estímulos, digamos, de promoción, de difusión del tema. Ahora, en la parte obligatoria, Carlos, la realidad es que esa es una decisión que no se ha podido tomar, porque estamos en un punto fino en donde hay personas que piensan que elevar las contribuciones puede conducir a un mayor grado de informalidad. Sí. Y, por tanto, es preferible dejarlas donde están. Pero, por otro lado, si las dejamos donde están, no vamos a tener un esquema. Otros países han intentado modelos, vamos a llamarle intermedios, es decir, personas de menores ingresos que no se eleve la contribución patronal o gubernamental por condiciones propias de cada uno económicas, pero que se les dé un subsidio, un apoyo, alguna situación para elevar un poco ese monto. Pero las personas de mayores ingresos tendríamos que estar teniendo esa discusión de elevar la aportación, que sea gradual, dándole la opción al trabajador de decidir sí o no, es decir, dándole la opción de decir no, pero dándole la opción. Hoy no se la hemos ofrecido. Tenemos que tener una discusión muy seria, muy responsable con el Congreso de la Unión y bueno, pues en eso estaremos trabajando en los próximos meses. Bueno, yo quisiera agradecerte, Carlos, que hayas estado aquí con nosotros, porque yo creo que, como lo dijiste, es uno de los 3 problemas centrales para el futuro del país. Si no lo abordamos a tiempo, nos va a ocurrir lo mismo, como decía Carlos, que a Grecia o a España o a muchos otros países. Es decir, tenemos enfrente, para bien y para mal, la experiencia fallida de otros países y podemos aprender, y se puede hacer mucho con pura legislación secundaria, lo cual es una gran responsabilidad para el presidente Peña Nieto. Yo creo que podemos caminar y prométenos algo que no va a ser la última vez que vengas Encantado, a platicar de este asunto, que más que un problema es enfrentarlo a tiempo y con la debida racionalidad que requiere el asunto. Tenemos mucha información y eso es un gran avance. Así es que, muy buenas noches, Carlos. Gracias, Federico. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Buenas noches. A ustedes buenas noches y gracias por acompañarnos.